Bueno, quiero hablaros un poco de los faros. Los faros son unos bastante desconocidos. Voy a ver si esto funciona bien. Ahí. Empezamos con un poquito de historia. Pues lo que ha pasado siempre, ¿no? La navegación empezó sin faros y había que hacerla siempre de día. Era muy difícil navegar de noche. Tenías que avanzar mientras hubiese sol, pegado a la costa. Pues como todos sabemos que prácticamente la navegación se creó en el Mediterráneo, pues iban navegando de día. Cuando se empezaba a hacer de noche, paraban en alguna cala un poco abrigada y continuaban al día siguiente. Cuando se empezó a intentar navegar de noche, pues claro, había que señalizarlo de alguna manera. Fueron los romanos los que realmente, bueno, antes de los romanos, el faro que dio faro a casi todos los actuales es el faro de Alejandría, que estaba construido en la isla de Faros. Este es uno de los dibujos que se ha hecho ideal del faro, pero hay 40 dibujos diferentes porque es muy difícil saber qué forma tenía el primer faro. Andan últimamente encontrando restos en el mar, pero la cosa no está muy clara. Pero parece ser que fue uno de los más importantes, que señalizaba la entrada al puerto de Alejandría. A partir de ahí, los romanos hicieron una red bastante grande de faros. Por suerte todavía nos queda funcionando la Torre de Hércules. Ellos hicieron faros por todo el Mediterráneo, salieron por el estrecho, hicieron por toda la costa exterior de la península ibérica, subieron por Francia en el Canal de la Mancha, hicieron una red bastante amplia de faros. Todavía está funcionando la Torre de Hércules, que es del siglo II, es patrimonio de la humanidad porque es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. O sea que aquí tenemos un tesoro ahí en La Coruña. Al principio, pues claro, todo era muy básico, era hacer fuego sobre una piedra, sobre una cesta, sobre cualquier tipo de superficie un poco dura para mantener el fuego. Se intentó elevar, empezaban a hacerse pequeñas torres, como se ven aquí, para elevar un poco el foco sobre el nivel del mar. Se hicieron inventos como este, que parece un columpio de los que utilizan los niños. Se hacía la lumbre en el suelo y luego se levantaba y podía verse un poco más lejos. Al principio, claro, eso era lo más básico. Cuando empezaron a hacerse linternas dentro de los faros, que empezaron a ponerse cristales, se pudo empezar a meter velas de cera. Se iban metiendo diferentes cantidades de velas según el tamaño del faro, la importancia del faro, ¿no? Se hacían por el estilo del dibujo que hay aquí. Después se fue empleando cualquier cosa susceptible de arder. En Almería lo que más se ha utilizado ha sido aceite de oliva. Pero claro, según la zona donde estuviese el faro, pues se utilizaba grasa de caballo, de ballena, de foca, parafina, cualquier cosa que se pudiese quemar en mechas. Después fue llegando el petróleo, llegó el gas acetileno, que fue un invento bastante importante, y ya a partir de los inicios del siglo XX empezó a funcionar con electricidad. Ahora estamos utilizando muchos con energía solar. Eólica hay algunos en diferentes, sobre todo en los países del norte, que tienen más problemas con la solar. Pero todos los faros, la luz de los faros, el foco luminoso es una parte importante del faro, pero es tan importante o más la óptica. La óptica lo que hace es multiplicar la luz. Si nosotros tenemos un foco y no multiplicamos la luz, el alcance es muy escaso. Sin embargo, al meterle lentes, tenemos una multiplicación enorme de alcance. Sobre todo las lentes de Fresnel como estas, que lo que han hecho ha sido reducir mucho las primeras lentes que se pusieron en los faros. Eran lentes enteras, que tenían pues a lo mejor 2,5 metros de alto, que eran algo enorme, y Fresnel, que en 1700 y pico, hizo este trabajo de reducción de lentes, consiguiendo los focos mucho más concentrados y que alcancen mucho más. Al principio, cuando no había muchas luces en las costas, claro, cualquier luz servía de faro. Una luz fija podía ser un faro. Ahora mismo, claro, es un problema porque están todas las luces de la costa que tienen tanta potencia como los faros o más. Entonces, ¿qué pasa? Había que ir haciendo algo que los distinguiera de las demás luces. Así empezaron a salir las características. Nosotros llamamos características a los grupos de destellos que da el faro en un tiempo. Por ejemplo, el faro de Mesa Roldán, que es donde yo trabajo, tiene 4 destellos cada 20 segundos. Los marinos llevan su libro de faros y les viene descrita la característica. Ellos no ven un faro cualquiera y dicen ahí hay tierra. Ellos saben qué faro están viendo. Una vez que han identificado el faro, miran su carta náutica y ya saben lo que hay alrededor, si hay algún escollo, si hay un puerto, si hay una isla. Y esta es la manera de distinguir un faro de otro.
no hay muchas características, se van repitiendo cada cierto tiempo, pero siempre bastante separados para que no tengan problemas de identificación. Este es el libro de faros que llevan los marinos, es obligatorio llevarlo en los barcos, y ahí pueden identificar no solamente los faros, sino cualquier otra señal, cualquier boya luminosa, cualquier luz de entrada de puerto. Para conseguir la característica de los faros hay dos formas. Los faros más grandes llevan ópticas giratorias. Lo que hace es que la lámpara se enciende todo el tiempo, porque son lámparas muy potentes que si se apagan y se encienden se funden, entonces están encendidas todo el tiempo, y lo que hace la característica es el giro de la óptica. Cada vez que pasa uno de los focos que se ven ahí delante del que está mirando, daría un destello. Esa es una forma de dar la característica. Para faros más pequeños que tienen menos alcance se utilizan destelladores, que son lámparas de baja tensión, y lo que hacen es que se encienden y se apagan. La óptica está fija, es una óptica de tambor, y no se mueve. O sea que la característica la hace encendiendo y apagando la luz. Estos suelen tener 12 o 14 millas de alcance, no más. Para los más grandes hay que ponerlos giratorios. Los faros también son señales de día, o sea que tienen que identificarlos los marinos. En su libro de faros también está descrita la señal. Entonces, si tú ves un faro como este, que son el tamaño de la torre y rayas blancas y rojas, sabes que es un faro diferente del otro que está al lado, que es Sacratiz, por ejemplo, que es un faro, una torre blanca con los bordes en ocre. O sea que ellos... Bueno, he puesto unas cuantas fotos para que veáis la variedad que hay de faros, ¿no? Unos tienen las torres cuadradas, otros redondas, octogonales. Las casas ayudan a identificar, claro, porque de día la luz está apagada. Entonces no puedes saber qué característica tiene ese faro. Últimamente todo el mundo habla de las nuevas tecnologías que van sustituyendo a los faros, pero realmente, claro, los marinos siempre, por lo menos eso me dicen a mí, siempre confirman con la luz del faro. Cuando tú estás a 20 millas mar adentro con todo negro alrededor, es un poco acto de fe mirar la pantalla del navegador y decir estoy en tal sitio. Hasta que no ven algo físico, no confirman. Es como si vas en el coche mirando el navegador solamente, hay que mirar los semáforos y las luces que hay alrededor, ¿no? Entonces los faros realmente yo creo que no pueden ser sustituidos por este tipo de tecnología. Obviamente son menos importantes que antes, porque antes era lo único que había, y eso está claro que ya no es la misma importancia, pero son necesarios. Y realmente también es la única señal marítima que no hace falta llevar ningún tipo de tecnología, no hace falta ni que sea rico ni pobre, da igual. O sea, una patera se puede guiar por el faro y el transatlántico más lujoso igual. O sea que además la señal es universal, todo el mundo la entiende, no hay idiomas, no es ninguna complicación, es algo muy sencillo. Antiguamente siempre se habla de la soledad de los fareros y ese tipo de cosas. Eso son cosas románticas de novelas y de películas. Nunca ha habido un farero solo en un faro aislado. Fareros solos solamente había en los faros tipo el de Roquetas, que está en medio del pueblo, o el de Garrucha, que era faro de descanso. En los demás faros había por lo menos 2 fareros o 3, que incluso además solían vivir con las familias. O sea que en el faro había bastante ambiente, o sea, no era cuestión de estar uno solo ahí muerto de aburrimiento. Ahora, claro, la cosa ha ido para abajo, estamos declarados a extinguir. El cuerpo de fareros se declaró a extinguir en el 93 y ahora cada farero llevamos 3 o 4 faros, o sea que la cosa va cambiando bastante. También nosotros llevamos todas las luces que hay en la costa, o sea, unas dependen de nosotros para repararlas y para que funcionen, y otras las inspeccionamos. Los puertos de la Junta, por ejemplo, los tenemos que inspeccionar para ver si todas las luces suyas funcionan bien. Y los nuestros, pues arreglarlos nosotros, como el de Almería o el de Carbonera. Boyas de niebla, todo este tipo de cosas las llevamos nosotros. Boyas meteorológicas, o sea que no hacemos solamente estar en un faro ahí viendo que la luz se enciende, ¿no? En Almería tenemos ahora mismo 10 faros funcionando. Yo he empezado la exposición, la he puesto iniciando por Adra, que es el faro que está más cerca de la costa de Granada, y siguiendo por la costa hasta la costa murciana, que nosotros tenemos una costa muy amplia. El primer faro que encontraríamos sería el de Adra. Este faro de Adra, que este es el último que se ha hecho. Adra ha tenido 3 faros. Primero se lo llevó entre la Rambla y el mar, se lo llevaron y lo hundieron. Entonces hubo que hacer el segundo de ellos, que es, bueno, aquí en
En la foto donde se ve la torre sin linterna, este es el faro segundo, que la linterna se pasó al tercero, que es el rojo, último que se ha hecho, porque el faro fue siendo arropado por las casas del pueblo, era tan corta la torre que no se veía. Entonces hubo que hacer una torre bastante más alta al lado, que es la actual, y es la única manera de que los barcos sigan viéndolo desde tierra. Bueno, he puesto las características, pero eso no lo voy a contar porque si no me voy a poner muy pesado. ¿Os interesa más a vosotros por ejemplo, el de Punta de Baños, que sí está dentro de vuestra zona, ¿no? Del ayuntamiento? El faro de Punta de Baños es el segundo más moderno, más nuevo de todos los faros que hay en Almería. Se inauguró en 1991 y es un diseño muy moderno, es un poco rarito, parece más una palanca de salto, de trampolín o algo así. Pero bueno, es lo que tiene también estas cosas modernas, ¿no? del diseño. Se hizo para balizar sobre todo el bajo de Culo Perro, que ha habido muchísimos naufragios ahí. En Culo Perro la mayoría de los problemas empezaron a venir muchos problemas por en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial hubo muchísimos submarinos alemanes, los primeros submarinos alemanes, que eran bastante básicos, pero funcionaban por la zona, estaban por todo el Mediterráneo. Entonces todos los barcos se arrimaban mucho a la costa para que el submarino no les pudiera atacar o no les pudiera molestar. ¿Y qué pasaba? Que la mayoría, muchos embarrancaban en Punta Entinas o esa zona, que era una zona de arena bastante baja y poco visible, o en el bajo del Culo de Perro. Por ejemplo, en 1917 naufragó el transatlántico Louisiana, que era italiano, y llevaba 200 y pico pasajeros y 150 hombres de tripulación. Por suerte, el barco no se hundió, se rajó sobre el bajo y lo pudieron descargar. Y la gente fue trasladada a otro vapor y no hubo bajas. Pero el barco se quedó allí. No fueron capaces, lo desmantelaron todo lo posible, pero no fueron capaces de sacarlo a flote. Para balizar el bajo ya habían pensado poner una boya luminosa. Pero el problema que tuvieron es que el Louisiana embarrancó antes de poner la boya. Pusieron la boya al año siguiente y duró 14 días. En cuanto llegó el primer temporal, la boya se estampó contra los restos del Louisiana y desapareció la boya. Se intentó volver a poner y ha habido un montón de historias con la boya y al final han tenido que pasar tantísimos años, porque aquello estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial y hasta el 91 no ha habido un faro que señale aquella zona, ¿no? En el mismo bajo, sobre las mismas calderas y restos que había de Louisiana, embarrancó en el 31 el María Celina, luego el Marline también embarrancó ahí. Ha habido muchísimos embarrancamientos en esa zona. Voy a beber un poco de agua porque no me cae mucho. El faro de Sabinal, el faro que podemos ver ahora es el segundo. Bueno, en realidad ha habido 3 faros, pero 2 faros con un poco de entidad de faro. El segundo. El primero se inauguró el 31 de diciembre del 63. En el 63 se inauguraron prácticamente todos los faros importantes de la provincia. Este se inauguró muy cerca de la costa. ¿Y qué pasó? Que el mar se fue comiendo la arena, el mar, y ha habido muchas extracciones de arena. También ha habido muchos problemas de ese estilo que luego han acabado por eso, por reducir el espacio que había entre el faro y el mar, y el faro se hundió. Antes de hacer el segundo faro, que es el que vemos ahora, pusieron el tiempo entre que se hundió el faro y consiguieron hacer el segundo, pusieron un auxiliar que en realidad era un castillete de madera con una linterna arriba, que era provisional para muy poco tiempo, pero se tiró 11 años funcionando, o sea que también hizo su trabajo. En esta foto de abajo, esos son los restos que hace unos años, cuando hice el libro de Faro de Almería, todavía se veían los restos del faro antiguo en la costa. Ahora mismo no se ven ya, se ve que se lo ha ido comiendo el mar. Bueno, lo de las características, veis, he ido poniendo las características de cada uno, pero bueno, eso es una cosa que no es importante, pero para que veáis que son diferentes, ¿no? El faro de Sabinal tiene grupos de 1 más 2 y tarda 10 segundos en darlos. Los marinos, cuando ven 1, 2 y 10 segundos que tarda el giro, saben perfectamente que están viendo Sabinal, o sea, no ven otro faro. En toda esta zona también han sido muy importantes los embarrancamientos. Uno curioso, en 1894, era el yacht
austriaco que se llamaba Grave, que venía la emperatriz de Austria, que se llamaba, por aquí lo tenía yo, Isabel María Eugenia de Baviera, pero era así emperatriz, que era muy conocida por ese nombre. Iba en el barco, andaban haciendo un crucero por toda esta zona y embarrancó muy cerca del faro de Sabinal. Tuvieron suerte porque pasó un barco francés, un vapor francés, y pudo desencallar el barco. Como siempre pasa con estas cosas, cuando venía alguien importante y sucedía algún accidente, se creaba un conflicto internacional porque los austriacos decían que no estaba balizado un bajo donde habían embarrancado ellos, y hubo un estudio enorme de toda la zona a ver si el bajo existía, y era mentira, habían embarrancado en la arena donde no debían haberse metido, porque claro, también era un problema de movimiento, ¿no? La costa, que es muy arenosa y muy baja, se va desplazando la arena hacia un lado y otro, y es muy difícil saber hasta dónde llega o dónde hay profundidad, ¿no? Pero vamos, ellos crearon ahí un conflicto que al final acabó sin nada, ¿no? Porque no había pasado realmente nada. Durante la Guerra Civil escribía el farero que un aparato faccioso había ametrallado el faro. Ametrallaron Adra, Sabinal y Cabo de Gata. Fue en el 37, eran aviones del lado franquista. El faro de Sabinal fue el que más, también es el más alto, el que más fácil lo tenía y el más grande, y destrozaron la linterna, rompieron los cristales, las lentes de Fresnel, que son lentes muy complicadas luego de reparar. Bueno, ahí he puesto un poco todo lo que le pasó, y se quedó hecho un desastre. En la zona no solamente han tenido este problema con un aparato que les haya bombardeado, sino luego han tenido las maniobras de los americanos, que también han sido bastante fastidiosas para la mayoría de los faros, porque siempre estaban en zonas de costa, lindando con los faros, y aquí a los de Sabinal le llegaron a montar un aeródromo paralelo al camino de llegada. Y claro, mientras montaban el aeródromo, mientras alisaban la zona o no, todos los grandes camiones, los vehículos oruga pasaban por el camino de servicio del faro, que lo dejaron hecho un desastre y no podían ni pasar los fareros. De todas maneras, no son las únicas maniobras que hubo las del 64, ha habido un montón de años de maniobras, y la verdad es que han sido bastante problemáticas para los faros. En el faro de Sabinal, hablando de la gente que habitaba los faros, la familia Gandolfo, que era una saga de fareros, que hay un montón de fareros Gandolfos, que todavía queda alguno, la mayoría se han jubilado, pero todavía queda alguno trabajando en faros, han estado ayudando desde allí a muchos embarrancamientos y a muchos problemas en la costa. La verdad es que en esa zona eran ellos los únicos que estaban ahí, frente al mar. Roquetas pilla lejos, no había ningún otro pueblo cerca hacia abajo, hasta que realmente no llegabas a Adra, no había nada un poco importante. Entonces ellos estaban en una zona, y desde la torre del faro veían cuando había algún problema en la costa. Bueno, también estaban la Guardia Civil y los carabineros antes, pero ellos solían ayudar a los problemas que había de embarrancamientos o de naufragios. En la foto, este es el río Mero, que embarrancó en 1970. Los fareros se llevaron a parte de la tripulación al faro a alojarlos mientras venía ayuda. En el 71, un año después, embarrancó el Carlina, que era un yate inglés, y la familia Gandolfo, Antonio y Eustaquio, eran los fareros, con un hijo de uno de ellos, fueron a rescatar también a 3 hombres, 3 mujeres y una niña que iban en el yate este, y además bucearon para rescatar todas las pertenencias. Sacaron las joyas que llevaban las mujeres, sacaron todo el material que pudieron del barco. El faro de Sabinal, no sé si lo he comentado, es el faro que tiene la torre más alta de todos los faros de Almería, son 32 metros. Cuando un faro está muy cerca de la costa, necesita una torre alta para que el alcance sea suficiente. Otros faros de la provincia, como son la Polar, la Mesa Rodán, están tan altos que no necesitan una torre muy alta. O sea que el de Sabinal es el más importante en altura de torre. Hace unos años, no hace mucho, se cayó uno de los anillos que se ve arriba en la torre, se desprendió. Y le cayó en la furgoneta a mi compañero que estaba ahí trabajando, el pobre, que se pegó un susto. De mucho cuidado, porque eran 3 piedras que pesaban como 1000 kilos cada una. Era como un anillo... Va a reventar eso. Como un anillo que abrazaba la torre, 4 piedras, y al final hubo que desmantelarlo. También es curioso porque en ningún otro faro de Almería ha habido trabajando una mujer.
Y Dolores Papis es la única mujer que ha trabajado en Almería en faros, ha estado ahí hasta la jubilación en 2009. El problema de las mujeres en los faros ha sido desde siempre, como se era tan machista en los ministerios, pues se creía que no estaban preparadas para trabajos técnicos, y hasta el 69, hasta 1969, no dejaron que se presentasen a las oposiciones. Y entonces solo ha habido oposiciones del 69 al 91 y han entrado muy poca gente, y entre ellas pues como 20 mujeres en toda España. O sea que ha sido una cosa muy escasa. Cuando ellas habían trabajado con sus maridos o con sus padres ayudándoles a la labor del faro durante toda la vida, ¿no? Y conocían perfectamente el trabajo. En Roquetas también, aquí al lado, tenemos un faro apagado, que es el faro de Roquetas. También se inauguró a la vez que el primero de Sabinal, y se sustituyó por una baliza de puerto porque al ampliar el puerto el faro quedaba atrás y era una luz engañosa. Hay que sacarlo a la punta del puerto para que no haya problemas. Por suerte se está utilizando como sala de exposiciones, que es una buena idea para utilizar un faro que no tiene uso, ¿no? En San Telmo tenemos el faro en el castillo de San Telmo, que está a la entrada de Almería, viniendo a Agua Dulce. Este es un faro también de los más modernos. Este faro se inauguró en el 76. Y bueno, ahora está muy bien restaurado el castillo. El faro es un poco feo, a mí me parece un poco pegote, porque cuando tú pones un faro en un castillo, yo creo que hay que tener un poco de... Hay que adaptarlo un poco, ¿no? Pero bueno, en esa época pues no se tomó muy en cuenta. Es un faro de poca importancia, porque lo único que te señala es la cercanía del puerto. Me parece que son 19 millas, y no es un faro como los grandes que tenemos, como Cabo de Gata o Mesa Roldán, que tienen que tener 23 o 25 millas. El faro de Almería es el que tenemos en el muelle. En Almería ha habido una cosa curiosa, y es que siempre ha habido, bueno, siempre, desde 1865 ha habido faros diferentes. Como el puerto se iba alargando, el espigón de Poniente se iba alargando, primero pusieron una columna, pero se les quedaba atrás. Hubo un montón de naufragios por culpa de que al ir creciendo el puerto, la columna estaba muy lejos. Entonces hicieron este de abajo, que es un faro móvil, que iba por unos raíles, y el farero lo empujaba cuando se hacía de noche hasta la punta de la obra, y de día se lo llevaba para atrás para que siguieran trabajando en la obra. Y así por lo menos iban consiguiendo que la luz estuviera cerca de la punta del espigón. Porque el que tenemos ahora es de 1925, que también es un faro bastante curioso y bastante bonito. Hay muy pocos en España que se parezcan. Ahora se utiliza como luz de puerto, realmente está dando luz de babor. El faro más conocido que tenemos en toda la provincia es el faro de Cabo de Gata, que señala una esquina de la península. La verdad es que es de los sitios más conocidos que hay. La foto más típica de la provincia de Almería suele ser esa. El Cabo de Gata es ahora mismo el faro más antiguo que tenemos en Almería, por meses, porque es del 30 de abril del 63 y los demás se inauguraron en diciembre del mismo año, algunos de ellos. Está hecho sobre un fuerte, que era el fuerte de San Francisco de Paula, y se utilizó parte del fuerte para meter las instalaciones. Aquí hay algunas fotillos de él. Este es el faro que más, de los que tenemos en la provincia, el que más alcance tiene que tener, que son 24 millas. Y tiene un sector rojo que señala el bajo de la Laja del Cabo, que también es un bajo muy problemático. Ahí hay un montón de barcos también embarrancados. Bajan mucho los clubes de buceo, porque hay un montón de vapores y de barcos que se han hundido alrededor de la Laja del Cabo. La Laja del Cabo tiene como una profundidad de 3 metros, rodeado de 35 metros más o menos alrededor. Entonces, claro, vienes navegando en aguas sin ningún problema, y de pronto te encuentras, como tengas un poco de calado, te comes la Laja. El faro de la Polacra es el faro más moderno. A la vez el más antiguo y el más moderno, porque es una torre vigía restaurada, que es la torre de los Lobos, que es una torre bastante antigua, pero le pusimos un faro en lo alto, y es el último que se ha inaugurado en la provincia, que fue en septiembre del 91. Muy poco tiempo antes se había inaugurado el de aquí, de Punta de Baños. Como veis, es solar. Esto no da ningún problema. Se les ponen 2 paneles solares y un equipo de baja tensión, y duran años y años sin ningún problema. Tenemos que asistirlos para ver que los automatismos siguen funcionando y limpiar los cristales, que es
que es lo que más hacemos últimamente. Pero vamos, estos son... Bueno, no sé si he dicho que es el más alto que hay en todo el Mediterráneo y en toda la península, sobre el nivel del mar. La torre no es muy alta, pero el faro está a 281 metros sobre el nivel del mar. Que en otros sitios, en el norte por ejemplo, no suelen poner faros tan altos porque se agarra una nube y no lo ve nadie. Entonces son inútiles. Muchas veces han quitado algún faro por eso. Lo han tenido que bajar mucho más abajo porque no tenía sentido que el faro estuviese tan alto. Lo que pasa es que esta costa, aquí en esta zona es menos escarpada, pero toda la zona del Levante es una zona súper escarpada, es de las más escarpadas de la península. Entonces, claro, las elevaciones donde poner los faros están bastante arriba. Mesa Rodán le pasa lo mismo. Mesa Rodán se inauguró también el 31 de diciembre del 63. La meseta donde está son 210 metros ya sobre el nivel del mar, solamente la meseta. Entonces, con 11 metros de 12 metros de torre, pues se pone en 222, que es muy alto también. Bueno, también es el único que ahora mismo está habitado, que es donde estoy yo, porque los demás ahora mismo, hay un compañero trabajando en Cabo de Gata, pero ya no utiliza la casa, yo sí. También he montado un museillo que ahora os enseñaré alguna parte. Estas son vistas aéreas de la zona, que es bastante impresionante. Por encima, el faro de Garrucha se lo ha comido el pueblo. Como os decía, es uno de los faros urbanos donde sí había un farero solo, porque le llamaban faro de descanso porque eran faros muy cortitos de torre, que daban muy pocos problemas y aunque fuera una persona mayor, lo podía atender perfectamente y además estaba muy cerca del pueblo, no estaba aislado, no tenía problemas. Se inauguró en 1881, pero es el mismo equipo y la misma linterna y todo del faro que se había hecho en Villaricos en 1863, que se inauguró a la vez que el de Cabo de Gata, que el de Roquetas y todos estos. El problema que tenían en Villaricos es que se les moría a la gente de paludismo. Era una zona inundable y con los mosquitos y eso al final se les moría de paludismo y se lo llevaron a la Garrucha. ¿Veis? El faro de Garrucha está completamente rodeado por el pueblo. Este es el perfil del en Villaricos, claro, ya no hay ningún resto del faro. Estaba cerca de la torre vigía que hay ahora mismo, que se ve a la entrada del pueblo, muy cerca, un poquito más adelante hacia la playa, pero lo desmantelaron entero y claro, duró 17 años nada más en su sitio. Otro faro que tenemos en Almería y que normalmente la gente no se da cuenta que es de la provincia porque muchas veces se ha llevado desde Málaga, desde Melilla, es el faro de la isla de Alborán. Este se inauguró en 1878. La verdad es que era un sitio bastante complicado. Hasta que se inauguró el faro, cualquiera que naufragara y se quedara en la isla de Alborán lo pasaba mal, porque en Alborán no hay agua, no hay nada que comer. Si no pasaba otro barco y te encontraba, estabas perdido. Sin embargo, claro, a raíz de inaugurarse el faro, pues casi todos los problemas que ha habido pues han sido atendidos por los fareros, claro que eran los únicos que estaban. La isla es muy curiosa, no sé si quien conozca la isla, la verdad es que parece como un portaaviones. Es una isla plana totalmente, con el faro encima y parece un poco eso, el castillo del barco, ¿no? Bueno, ya os he contado un poco de cada uno de los faros y luego empiezo yo a llorar por los faros, que siempre hago eso, ¿no? Que yo lo que quiero siempre reivindicar es que los faros son muy importantes como faros, hay muchos usuarios en el mar, pero para mí siempre son más que señales marítimas. O sea, son edificios históricos, bueno, algunos tienen incluso arqueología industrial, están presentes en todo, ¿no? En la poesía, en la fotografía, aquí tengo cuadros, cerámicas, la gente se fija en los faros para mucho, ¿no? En las películas, habréis visto en la música, en todo, realmente puedes encontrar faros en cualquier cosa, ¿no? Yo intento que se vayan utilizando como centros culturales o centros sociales, museos, algo que se pueda disfrutar, ¿no? Que se valore. En Puertos del Estado están empeñados en hacer casas rurales y restaurantes y cosas así, pero yo creo que es mejor hacer algo que se pueda disfrutar por mucha más gente, ¿no? Hombre, tampoco vas a hacer un museo en cada faro, en algunos se puede utilizar para un hotel o algo, pero en realidad yo prefiero que se utilicen y que se puedan visitar. Bueno, aquí he puesto algunos de los libros que ha comentado, de los que he ido haciendo, pero bueno, eso simplemente para que os veáis las portadas.
En el faro de Mesa Roldán yo tengo hecho un museo. El faro de Mesa Roldán tiene dos salas, una en mi casa y otra es la casa del otro farero que había antes, que ya desde el 93 está vacía. Y entonces yo he ido haciendo un pequeño museo, he ido guardando todo lo que he encontrado. Yo entré en la penúltima posición y cuando llevaba 6 meses en el faro nos declararon a extinguir. Entonces llegas ahí como el último, algo que se está perdiendo. Entonces ya te agarras ahí con las uñillas como puedes y dices, aquí hay que conservar esto un poco la memoria o algo porque vamos enfilados y de aquí a 10 años no queda nadie dentro de los faros. Entonces la idea es dejar esto hecho un museo, ¿no? He ido metiendo fotos de todos los fareros que he conseguido. Si alguno tenéis un familiar farero, pues buscar en el baúl de los recuerdos y me lo traéis porque me gusta que se vea la cara de la gente que ha trabajado en los faros. Tengo un poco de todo, coleccionismo, equipos de los que se han utilizado en los faros. También intento que mis amigos, todos los que pintan o hacen fotos, pues vayan aportando cosas, ¿no? El museo es un museo abierto que crece todos los días, es un poco comunitario entre todos. Estos son maquetas de los últimos faros que se han hecho en la península, que por casualidad pude recuperar. Bueno, hay un poquito de todo. Todos los voy encontrando. Aquí pasa. Bueno, estas son algunas de las fotos que también tengo por aquí en el museo. Y bueno, yo creo que me parece que siempre pongo al final esta frase que es de una canción de Jorge Drexler, que para que veáis que es otro de los que se acuerda de los faros, porque su disco 12 segundos de oscuridad lo hizo en el faro de Cabo Polonio, en Uruguay, que lo que importa en verdad son los 12 segundos de oscuridad. Siempre creemos que lo importante en los faros es la luz, pero sin oscuridad no sabríamos qué faro estamos viendo, o sea que la oscuridad también es importante. Y bueno, sobre todo eso, que espero que os haya gustado y que se reivindiquen los faros un poco entre todos. No sé ni cuánto tiempo estaba hablando, porque me he liado. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. En el momento de la clase que se lo planteáis a Mario. ¿Cuántos kilómetros tiene la isla de Alborán? La isla tiene 700 metros de larga. De larga. Sí. Y de ancho, por un lado como 200 y por otro nada, muy poquito. Tiene 2 o 3 cuevas, ¿no? Tiene una cueva que pasa de un lado a otro. Yo no he visitado las cuevas, pero sí hay una que dicen que pasa de un lado a otro. En la parte estrecha que se acerca al cementerio, dicen que hay una cueva que pasa de un... Ahora no está habitado, ¿no? Ahora hay 12 militares de continuo. Sí, o sea, no. se tiran un mes, se lo llevan y traen a otros nuevos porque aquello no hay que lo aguantar. Claro, aquello... Pero es como una prueba para los militares. Cuando estaban ahí los primeros que estaban, pues lo abandonaron, ¿no? Otra vez. En el 60 por ahí abandonaron. Estuvieron, claro, hasta en 60 o un poco antes pusieron un equipo automático de acetileno que se encendía y se apagaba con el sol ya en esa época y quitaron a la gente porque durante la guerra ya tuvieron muchos problemas. Pues lo tuvieron apagado mucho tiempo, luego lo tomaban unos y otros y aquello había un jaleo, entonces evacuaron a los fareros. Lo volvieron a llevar pero sin familia ya, después de la guerra. Y entonces... y ahora son soldados lo que tienen. Claro, pero los soldados están para vigilar, para que nadie tome la isla, o sea que claro. no vamos a perder Viene clave. Ya vienen bastantes. Sí, pero vamos, yo creo que es un poco también testimonial, ¿no? Porque... de tener que es claro. suyo la isla. Sí, porque vamos, o es nuestro. Que a nadie se le vaya a ocurrir ahí ir a plantar la bandera. Pero es un sitio curioso. Mira, yo quiero preguntarte sobre el de Villarico, que has comentado así un poco que se morían los fareros de paludismo. Sí. ¿Y ese fue el motivo por el que desapareció? Pues sí, es curioso, ¿no? Porque metían fareros y se iban enfermando de paludismo, entonces nadie quería ir. Entonces empezaron a contratar gente de la zona, pero la gente de la zona, la gente de por allí no sabía manejar el faro. Y entonces no sabían qué hacer. Decían, les pagamos más, pero claro, pagarles más para que vayan, pero si se te enferman no te sirve de nada. Y si ponías a alguien que no sabía utilizar el faro, pues tampoco te servía de nada. Al final acabaron... La idea era señalizar Villaricos, porque Villaricos era un punto de carga de mineral muy importante. Entonces, era el fondeadero que había que señalizar. Pero claro, no encontraban, no sabían qué hacer. Y entonces, porque ahora no se nota que es una zona inundable, pero antes estaba era como un delta, toda la zona. Y se ve que eran más salvajes los mosquitos que los de aquí, que ya son bastante duros. Y al final, lo único que se les ocurrió fue llevárselo a Garrucha. Desmontaron el faro y se lo llevaron a Garrucha.